es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Juan José Bremer, bienvenido a No hay lugar común. Gran gusto, Ricardo. ¿Cómo le gusta que le diga? ¿Embajador? No, Juan José. Juan Empezó José. usted bien. ¿Sin títulos nobiliarios? Sin títulos. Es que tiene usted varios títulos que se podrían utilizar para dirigirse y eso me lleva a abrir la conversación. ¿Cómo no? Con alguna frase de Chateaubriand, lo habrá leído A ver, usted. sí, cómo no. Que decía que la reencarnación sí existe, pero se da a lo largo de una misma vida. Y luego termina la frase diciendo, he ahí la fatalidad. Interesante. Usted ha tenido varias reencarnaciones en esta vida. Háblenos de la primera encarnación pública. La primera encarnación, bueno, es en la esfera política directamente, ¿no? Yo fui secretario particular del presidente Echeverría. Y después de eso, mi siguiente paso fue la cultura. Entré al Instituto Nacional de Bellas Artes y ahí estuve 5 años como director del Instituto Nacional de Bellas Artes. No cerré el ciclo, el sexenio, me fui como embajador a Suecia. Se inició el gobierno del presidente de la Madrid y me invitó como subsecretario de Cultura, lo que iba a ser después con Aculta y ahora la Secretaría de Cultura. ¿Cómo llegó con Echeverría? Era usted jovencísimo. Pues en realidad fui reclutado. ¿Dónde lo bueno, pues me le imagino, mandaron? Yo fui líder un cazador universitario, fui presidente de mi generación y accidentes de la vida. Gran parte de un destino público está hecho también. Dígame, ¿para qué lo marcó bien Echeverría y para qué lo marcó mal Echeverría? No, yo creo que tuve la oportunidad de ver el país desde el mirador de la presidencia. Era una visión de conjunto de ese tiempo, pero yo estaba convencido que lo mío no era el camino del poder sobre el poder. No se vio a sí mismo con la banda, no se imaginó presidente de la República. Yo creo que tuve una educación que me llevaba a la cultura. Yo tuve el privilegio de tener una educación de valores muy fuerte y una educación de horizonte cultural. Y eso me llevó a la cultura. Es más, yo diría que el primer paso es más accidental. Lo que en mi vida tiene una lógica, tiene un sentido, es mi camino en la cultura y en la diplomacia. Para eso fui formado y es mi verdadera vocación. Juan José Bremer tiene la admiración de mi generación, mucha admiración. Y entre otras razones porque por donde usted va pasando, el mundo va cambiando. Yo no sé si es un asunto como de sino, casi griego. Pero si va usted a la Unión Soviética, se cae Berlín. Sí. Si va usted a Alemania, entonces el acuerdo de Maastricht y el principio de la Unión Europea. En fin, ¿cómo le ha ocurrido a usted vivirse en esos momentos clave? Y déjeme empezar con la Unión Soviética. ¿Cómo no? La Unión Soviética, usted era nuestro embajador allá, Gorbachov estaba haciendo una gran revolución y usted fue un actor clave de esa conversación. Y usted era un informante, obvio, del gobierno mexicano sobre cómo se estaba viviendo en Rusia, bueno, en la ex Unión Soviética, este cambio. ¿Cuáles fueron sus despachos, los despachos que envió a México? Bueno, por lo pronto, y eso los diplomáticos tenemos que saber, hay en el juego de la historia, y lo creo convincentemente, un factor personal. Entender quién era Gorbachov.
cuáles eran sus virtudes, ¿Quién era? cuáles eran sus debilidades. ¿Qué le vio? Yo creo que era un hombre excepcional, pero creo que al final no era un político completo. Es decir, le faltaba y le faltó cerrar el proceso, porque creo que tenía un don carismático muy fuerte, cautivó al mundo mucho tiempo. Gorby. Sí, Un hubo 3 personaje, años Gorby. donde todos nos desayunábamos leyendo lo que decía, lo que hacía, siguiéndolo. Cuando yo estaba en Moscú llegaban todos los jefes de Estado, llegaban ya incluso las figuras artísticas. Era un hombre en ese sentido de escena. Pero era más un personaje, digamos, para el Pero no espectáculo, pero Maquiavelo. no un político, no Maquiavelo. No Maquiavelo. ¿Qué fue importante en ese momento en la Unión Soviética? La idea de que primero fuera la reforma económica y después la política. En Rusia Correcto. fue primero la perestroika y faltó glasnost. A Así ver, es. ¿eso fue un consejo el que le dio usted al gobierno mexicano? Vayan primero por la económica y luego por la política. No di consejos, pero describí el fracaso de la perestroika porque me tocó vivirlo de cerca. Y finalmente, ¿qué le diré? Yo vi a Gorbachov entrar al quirófano pensando que iba a operar al paciente de un mal superficial y cuando abrió al paciente se dio cuenta que estaba infestado, que era mucho más profundo el cáncer que había en el cuerpo social y ya no pudo cerrarlo. Es decir, toda la siguiente etapa no salió Gorbachov del quirófano y al final se colapsó la Unión Soviética. ¿Yeltsin todavía le tocó a usted? ¿Eh? ¿Yeltsin todavía le tocó a Me usted? tocó, y además el factor personal se aparece también como un juego de oportunidad un personaje como Yeltsin, que aprovecha la pérdida del control de Gorbachov para la disolución de la Unión Soviética y quedarse él con la Federación Rusa. Entonces, es enormemente ilustrativo. De ahí se va usted a Alemania. Alemania. Y cae el muro de Berlín y le toca ver justamente el encuentro entre las dos Alemanias, el reencuentro, ¿no? Sí. Cómo las mares de civilización del oeste y del este se mezclaban. Y a partir de entonces las fronteras en el mundo mutaron, se volvieron más líquidas que sólidas. De acuerdo. Alemania en la vida de Juan José Bremer. Mire, yo creo que es uno de los casos en la historia de Alemania que más se presta realmente a un tema de seminario. ¿Cómo puede ser posible que un país que entra al siglo XX de la peor manera, con 2 guerras mundiales, los primeros 50 años de Alemania del siglo pasado, no pueden ser peores? No. Tiene primero a Son uno- generaciones que vivieron con vergüenza su pasado. un oligofrénico que es el Kaiser, que no entiende lo que pasa y que entra a una primera guerra que era evitable, Ujú. y después Otro. un enfermo que es Hitler, y que encuentra en el caldo social un lugar para sus ficciones conductoras y su lenguaje de protesta. Sin esa sociedad alemana no se explicaría ni el No se Kaiser ni explicaría. Hitler. Hay un caldo de cultivo en donde las ficciones conductoras de Hitler, que era en ese sentido logró sintonizar con una sociedad enferma. Entonces, eso que sucede en ese país, podemos hablar durante horas. Déjeme pero ¿qué sucede, darle la Ricardo? vuelta al calcetín. ¿Y ¿Y qué entonces qué sucede pasa después? en 1989? Bueno, ¿qué sucede después de la Segunda Guerra? Que Alemania tiene al hombre adecuado en el momento adecuado. Tiene a Adenauer para restaurar la relación con los aliados. Tiene a Erhard para el milagro económico alemán. Tiene a Willy Brandt para restaurar la relación con el este, para pedir perdón a Polonia, para arreglar su relación con la Unión Soviética, para empezar su Ostpolitik. Tiene los hombres, y luego al final Helmut Kohl para dar el salto, Para dar la transición. que se basa en todo ese legado político de reconstrucción para Pero usted cerrar y unificar a Alemania. Explicó la caída de la Unión Soviética a partir del personaje Sí. Gorbachev. ¿Podría uno explicar la construcción de la nueva Europa a partir de un personaje como Kohl? Déjeme irme a corte Sí, sí. y regresamos en un momento. Seguimos en No hay lugar común.
Estamos con Juan José Bremer haciendo un recorrido de historia y hay una amistad, una relación extraña entre un hombre de izquierda y uno de derecha. En los años en que usted está en Alemania, Helmut Kohl y François Mitterrand le dan la vuelta a Europa cuando usted está llegando. Muy bien, muy cierto. Hay que explicar ese episodio otra vez a partir de las personalidades. ¿Quiénes eran? Desde luego, lo sitúa muy bien, Ricardo. Yo creo que Kohl también tenía el don de entender que la política se trabaja a través de los hombres y que es indispensable trabajar cualquier designio político a través de los hombres. Y tenía ese don, lo hizo con Mitterrand. Eran, muy bien dicho, hombres muy distintos, pero tenían en común haber padecido la guerra, haber perdido parientes en la guerra y encontraron esa afinidad personal. Y esa afinidad personal los acercó de tal manera que cuando viene el proceso de la unificación alemana y la señora Thatcher milita en contra de la unificación y va a ver a Mitterrand para mostrarle un mapa de la Alemania completa diciendo nunca hay que regresar a eso, Mitterrand, por la relación, no solamente la relación con Kohl, por el trabajo que desde De Gaulle y Adenauer se había hecho, que yo creo que es la mejor noticia del siglo pasado, la reconciliación franco-germana. Estaba la reconciliación franco-germana, pero estaba convalidada por una afinidad entre Mitterrand y Kohl, y entonces Francia no se opone. Ese es un momento en que hay una promesa política al mundo, y es que las fronteras dejarán de ser relevantes, que vamos a regresar a un mundo, como diría Zweig, el mundo de ayer sin fronteras. Ajá. Y nos entusiasmamos. Stefan Zweig, sí, así no. llego yo a la edad adulta, con la promesa de un mundo global. Claro. Y sin embargo, mírenos hoy, con tantos y tantos, otra vez, queriendo levantar fronteras. ¿Cómo no? Si no, ¿cómo explicar el Brexit? Si no, ¿cómo explicar a Trump y su propuesta política? Claro. Perdón que dé un salto tan grande, No, pero muy bien. parece que las fronteras a veces son de agua y a veces son de Sí, ladrillo. cómo no. Este es de ladrillo. Claro. Y las de la Guerra Fría eran de hierro. Era la cortina de hierro, como lo señaló bien Churchill. Pero hay un momento de optimismo, la de la Europa ampliada. Yo lo viví en Alemania. Lo acaba de mencionar usted, Ricardo. La marcha a Maastricht, la ampliación de la Unión Europea de 15 a 27 miembros. El euro, que algunos consideraron que era Una locura. demasiado temerario, que incluso creo que ha sido un dolor de cabeza. Pero fue una promesa corta. Sí, pero hubo un momento, la Unión Europea ha transitado entre momentos de euforia constructiva y momentos de euroescepticismo. Y tiene razón, en estos momentos tenemos dos caminos distintos. Yo estaba más pesimista sobre, y siguiendo lo que acaba usted de decir, el Brexit, por ejemplo, la elección de Donald Trump. Son malas noticias. Son malas noticias. No es europesimismo, es globalización y pesimismo. Para los que creemos en una comunidad internacional. ¿Pero está hoy más optimista, Juan José? Porque creo que el triunfo de Macron en Francia y la fortaleza de Merkel, incluso el mismo Schulz en la socialdemocracia, lo tranquilizan. Vuelve a reconstituir el eje franco-alemán. Ahora, déjeme hablar de otra frontera que me parece es mucho más interesante para este análisis, que es la frontera entre generaciones. Los jóvenes quieren un mundo global. Quienes no son tan jóvenes o no somos tan jóvenes, estamos queriendo regresar a un mundo de naciones. Sí. Y hay un choque entre generaciones. Esa es una frontera que hoy pesa. Sí, hay un choque entre generaciones. Yo creo que al final de cuentas, la verdad, como diría Aristóteles, está en el justo medio. Si quiere uno encontrar siempre la verdad, hay que buscarla entre los extremos. Creo que no se puede prescindir del concepto de nación, porque el concepto de nación es un elemento identitario. Nosotros venimos de una familia celular y de una familia nacional. Y esto es enormemente importante todavía. Y la globalización es una energía enormemente atractiva, pero finalmente no cierra el círculo y el hombre necesita definirse también a partir de un origen identitario.
Creo en las dos fórmulas. O sea, dos energías En las que dos en su energías. tensión provocan... Lo que pasa es que ese dilema no existía antes. Existe, ¿sabe por qué? Porque desde el colapso soviético, la globalización que venía ya venía de siglos, se puede discutir cuándo se inicia. Fenómeno tecnológico. El fenómeno encuentra dos elementos que la aceleran exponencialmente. Cae la Unión Soviética y los espacios baldíos de los territorios comunistas los invade la economía de mercado con los medios de información, y esto se asocia a un brinco de la revolución tecnológica en información y comunicación. Y entonces se logra un... ¿Hay forma de parar ese proceso? Yo creo que esos dos elementos, globalización y revolución tecnológica, están definiendo nuestro tiempo. Son los arquitectos de nuestro tiempo, y ¿sabe qué me preocupa? Que es una energía que no está encauzada, porque el derecho internacional se quedó suspendido en el último arreglo de la Segunda Guerra Mundial. Voy para allá. Usted escribe este texto hace tiempos de guerra y de paz, donde habla de momentos de conflicto y momentos de paz. De paz. Este es un testamento a la siguiente generación. Yo creo que es un libro que me hubiera gustado leer cuando inicié mi carrera diplomática, porque le da a uno una iniciación importante de dos elementos fundamentales, que es los momentos críticos que ha vivido la civilización occidental, 4 de ellos, momentos verdaderamente críticos, en donde se tuvo que refundar el mundo, rehacer el mundo. Y esto es una buena lección, no solamente de conocimiento, sino para ver el futuro. ¿Qué le habría dicho Juan José Bremer de hoy a Juan José Bremer, secretario particular de Luis Echeverría? Si se lo topara, si hagamos un ejercicio como de Borges. Que uno necesita vivir para madurar y para crecer, y que he tenido la oportunidad de haber estado en lugares en donde, a querer o no, Ricardo, tuve que aprender. A ver, déjeme guiar esa conversación. ¿Qué le diría de su paso por el Instituto Nacional de Bellas Artes? Bueno, vas a salir de aquí de Los Pinos y te no, vas a ir a Limba. Ricardo, ¿Qué le diría? Quizá el cargo que más recuerde de mi vida fue haber sido director del Instituto Nacional de Bellas Artes, que no existía Conaculta como paraguas encima. ¿Por qué es el Eran cargo que los más dos recuerda? institutos, porque me conectó con lo más bello y lo más trascendente de mi país, su enorme fecundidad cultural. Yo siempre digo que nuestros padres fundadores, más que los políticos, son los artistas. ¿La política es plana en México? ¿El arte tiene perspectiva? Yo creo que el arte vuela más profundo y vuela más alto que la política. ¿Vuelve mejores seres humanos? Yo creo que una de las... lo que de México cautiva no es su sistema político. ¿Por qué De lo no? que de México cautiva es su enorme fertilidad cultural. ¿Por qué la generación de políticos actuales en su mayoría tienen distancia con el arte? ¿Qué pasó? Yo creo que tiene que ver con un problema de la educación. Yo creo que tiene que ver con la velocidad, la intensidad de la vida política, y creo que la política, si se aleja de la cultura, pierde inspiración y pierde fortaleza. Usted arrancó la vida profesional en un régimen vertical, autoritario, y tuvo que aprender de democracia caminando. ¿Qué le diría Juan José Bremer de hoy a aquel Juan José Bremer con respecto a la democracia? Yo soy hijo yo soy hijo de la generación 60, y la generación 60 fue una generación que despertó de muchas cosas. Creo que... la generación 60, cuando entra usted en 60 a la a estudiar. universidad. Yo estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México y viví en la universidad la primera experiencia de lo que es mi país, su efervescencia, su lucha de clases. ¿La generación 60 es más democrática que algunas que vinieron después? Yo creo que fue una generación gozne, muy importante, muy importante. Y además
no solamente en México, los 60 fueron así en el mundo. Hay una serie de personajes importantes de esa generación que iluminaron a esa generación, mayores que ustedes. Carlos Fuentes, amigo de Juan José Bremer. ¿Cómo se hizo esa amistad? ¿Qué fuerza tuvo esa amistad en su biografía? Bueno, yo creo, Ricardo, que incluso estando yo en la presidencia, yo me vinculé fundamentalmente con los intelectuales, con los artistas. Hice mis amigos desde entonces, que me defendieron y acompañaron en Bellas Artes. Y lo recuerdo, Carlos Monsiváis, que fue muy cercano a mí, Vicente Rojo, que es muy cercano a mí, Juan Rulfo, que fue muy cercano a mí, Carlos Fuentes, que fue muy cercano a mí, y puedo seguir la lista sin terminar. Tuve el privilegio de ser amigo de ellos, de aprender de ellos, de abrevar de ellos, y eso marcó mi destino. ¿Sabe qué? En el fondo, yo me incliné mucho más por el interés de participar en la vía cultural de mi país que en la vía política. Y luego eso me llevó a la diplomacia. Ese fue el puente. Ese fue el puente. José, se nos agota el tiempo y tengo que hacer algunas preguntas muy puntuales, casi ¿Cómo no, Ricardo? de liberar la ¿Cómo neurona no? para que vaya por donde pueda ir. ¿Cuál es su palabra favorita? No lo había pensado, pero una de ellas es vocación. ¿Qué quiere decir vocación? La inclinación por algo que le dé sentido a la vida. Yo creo que el sentido de la vida está mucho más que en el tener, en el ser, y en el ser la definición de una vocación. ¿Cuál es la palabra que más detesta? La mentira, ¿Qué le desagrada más? pues yo creo que la falsedad. ¿Cuál es el sonido que más placer le provoca? El de la buena música, ¿Qué música? la clásica. ¿Algún compositor favorito? Pues mire, usted sabe que es difícil, pero yo me identifico mucho con Mahler, porque Mahler entiende la complejidad y la ambigüedad de la modernidad en que estamos y del alma moderna. ¿Cuál es el sonido que más detesta? El ruido. ¿Cuál ruido? El ruido estentorio. Si no hubiese sido político, diplomático, promotor de la cultura, ¿qué habría sido Juan José Bremer? Me hubiera gustado ser escritor y maestro. ¿Cree usted en Dios? No daría una respuesta muy simple, pero creo que hay algo superior. Vamos que a mueve suponer todo. que ese ser superior lo recibe en algún lugar distinto a este cuando deje la vida. ¿Qué le gustaría que ese ser superior le dijera? Bueno, por lo pronto yo tendría que preguntarme qué decirle yo a él. Pero a manera de recompensa, ¿qué le diría a ese ser superior? Yo lo único que sí creo, y en ese sentido tengo un sentido metafísico de la vida, es que en esta vida, Ricardo, las cosas tienen que justificarse, que uno está acá para justificar su paso. Y si eso se llama sentido religioso, lo acepto. Usted es un mexicano sin lugares comunes. Qué bueno que nos vino a visitar, Juan José. Muchas gracias. Ricardo, Muchas gran gracias. gusto, Un placer. Y gran gusto de conversar con usted. Ha sido realmente un gozo para el auditorio y desde luego para mí. Ficción, miedo, debacle en un solo año. Eso es 1994. Azteca Documentales realiza una investigación rigurosa, periodística, para saber cuáles fueron los resortes que llevaron al error, aquel error que transformó la economía en México. Hoy, sábado, 11 de la noche, Azteca 13, el error. Azteca Documentales presenta El Error, ficción, miedo, debacle. Después de Cárdenas, Maquio y Salinas, llega una trilogía donde descubrirás
cómo México pasa del milagro económico a la peor crisis de su historia. El año de 1994 significaba el ingreso de México al comercio internacional que impulsaría el crecimiento de la economía. Sin embargo, los días de fiesta se acabaron. El 1 de enero de ese año, con sucesos que impactarían una de las peores crisis económico-política que viviría nuestro país. El ZLN, el secuestro de empresarios y el homicidio de Colosio fueron sucesos internos que se sumaron a otros eventos de la economía internacional que agudizaron el problema. Estados Unidos aceleró la subida de sus tasas de interés a partir del 1 de marzo. El gobierno mexicano enfrentó una situación complicada con la fuga de capitales y la falta de liquidez. No se pierda la primera parte de esta trilogía, una apuesta de Azteca Documentales por ofrecerle a usted contenidos de calidad. Este sábado 17 de junio a las 11 de la noche por Azteca 13. El error, ficción, miedo, debacle. Sábado 17, 11 de la noche, Azteca 13.